Guía de texto número 2. Módulo Ética, Constitución Política y Democracia. Un podcast original de eLearning y la Fundación Universitaria Colombo Germana. Capítulo 2. Tema: el concepto de democracia. La palabra democracia significa poder del pueblo, kratos demos. Sin embargo, el análisis de la democracia va mucho más allá de su definición etimológica. Sartori dice que hay democracia cuando existe una sociedad abierta en la que la relación entre gobernantes y gobernados es entendida en el sentido de que el Estado está al servicio de los ciudadanos y no los ciudadanos al servicio del Estado, en la cual el gobierno existe para el pueblo y no viceversa. El término democracia tradicionalmente ha indicado una entidad política, una forma de Estado y de gobierno. Algunos tratadistas han aportado visiones desde la perspectiva de las disciplinas sociales y económicas, por lo que hoy se habla de democracia social y de democracia económica. Pero para nuestra sociedad, democracia es el gobierno del pueblo, en el cual tenemos la facultad de elegir y ser elegidos, en donde se brinden igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos, sin distinción ni discriminación alguna, como lo reza nuestra Carta Política. Diferentes acepciones de democracia. Son varios los escritores, historiadores, filósofos e inclusive personajes de la vida moderna que han sentado las bases y sus conceptos con respecto al verdadero significado de democracia. Veamos a continuación algunos de ellos y sacaremos nuestras propias conclusiones. Pericles afirmó que nuestra constitución política no tiene nada que envidiar a las leyes que rigen a nuestros vecinos. Lejos de imitar a los otros, nosotros damos el ejemplo a seguir. A partir de que nuestro Estado es administrado en función del interés de la masa de ciudadanos y no de una minoría, nuestro régimen ha tomado el nombre de democracia. Los hombres se pueden dedicar, simultáneamente, a sus asuntos privados y a los asuntos del Estado. Los simples artesanos pueden entender adecuadamente los asuntos de la política. Nosotros somos los únicos en considerar al hombre que no participa no como un inútil sino como un ocioso. Platón dijo que hay tres formas de gobierno principales: monarquía, el mando de los pocos, y democracia. Estas se expanden a 5 por la división de la monarquía en realeza y tiranía, y del gobierno de los pocos en aristocracia y oligarquía. Extranjero, no es la tercera forma de gobierno el mando de la multitud, que es llamada por el nombre de democracia. Ciertamente la democracia es el mejor de los gobiernos sin ley y el peor de los gobiernos en los que se respeta plenamente la ley. Aristóteles afirmó que, en la democracia el ciudadano no está obligado a obedecer a cualquiera, o si obedece, es a condición de mandar él a su vez, y aquí como en este sistema se concilia la libertad con la igualdad. Tomás de Aquino dijo que, si el gobierno fuese injusto de uno solo, que en él procura sus propias comodidades y no el bien de la multitud que estuviese a su cargo, ese gobernador se llama tirano. Mas si el gobierno injusto fuese de más de uno, como no sean muchos, se llama oligarquía, y esto cuando algunos pocos por su poder oprimen al pueblo, difiriendo solo del tirano en que son más. Y si el mal gobierno se ejercitare por muchos, se llama democracia, que es cuando la junta de los plebeyos por su muchedumbre oprime a los más ricos, y entonces todo el pueblo es como un solo tirano. Simón Bolívar afirmó que solo la democracia es susceptible de una absoluta libertad, libertad que se define como el poder que tiene cada hombre de hacer cuanto no esté prohibido por la ley. Alexis de Tocqueville nos dice que, entre las circunstancias felices que favorecieron todavía el establecimiento y aseguran el mantenimiento de la República Democrática en los Estados Unidos, la primera en importancia es la elección del país mismo que los norteamericanos habitan. Sus padres les dieron el amor a la igualdad y a la libertad. Pero fue Dios mismo quien, al entregarles un continente sin límites, les concedió los medios de permanecer largo tiempo libres e iguales. El bienestar general favorece la estabilidad de todos los gobiernos, pero particularmente del gobierno democrático, que descansa en las disposiciones de la mayoría y sobre todo en las de aquellos que están más expuestos a las necesidades. Cuando el pueblo gobierna, es necesario que sea feliz para que no desquicie el Estado. Ahora bien, las causas materiales e independientes de las leyes que pueden producir el bienestar son más numerosas en Norteamérica que lo han sido en ningún país del mundo, en ninguna época de la historia.
En los Estados Unidos, no solamente la legislación es democrática, sino que la naturaleza misma trabaja para el pueblo. Abraham Lincoln afirmó que nuestros padres hicieron nacer en este continente una nueva nación concebida en la libertad y consagrada al principio de que todas las personas son creadas iguales. Debemos consagrarnos aquí a la gran tarea que aún resta ante nosotros, que el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo no desaparezca de la tierra. Winston Churchill dijo que la democracia es la peor forma de gobierno, excepto todas las otras formas que se han probado de tiempo en tiempo. Democracia significa saber que, si alguien llama a la puerta de tu casa a primera hora de la mañana, es el lechero. Estructura del Estado colombiano. Desde que se generó el Estado democrático, basado en la estructura del Estado moderno, las entidades jurídicas se han venido organizando, estructurando de tal forma que éste responda a las necesidades que su sociedad requiere sean satisfechas. Cada vez que la sociedad crece, se complejiza y su administración requiere que el Estado tenga la infraestructura suficiente para que éste salga adelante. Es por ello que, desde la Constitución política se dota al Estado de los elementos suficientes para que sean abordados todas aristas que representa una república. Para poder entender lo anterior se requiere entrar a definir al Estado mismo y cómo está compuesto. Para ello, abordaremos diferentes conceptos y autores que permitan aterrizar el concepto a la realidad de cada país. Es por ello que el primer concepto a tratar es el expuesto por el politólogo argentino O'Donnell, citado por Guerra-Vidien. Entiendo por Estado el componente específicamente político de la dominación en una sociedad territorialmente delimitada. Por dominación o poder entiendo la capacidad, actual y potencial, de imponer regularmente la voluntad sobre otros, incluso pero no necesariamente contra su resistencia. Lo político en sentido propio o específico lo entiendo, entonces, como una parte analítica del fenómeno más general de la dominación, aquella que se halla respaldada por la marcada supremacía en el control de los medios de coerción física en un territorio excluyentemente delimitado. En el concepto que menciona el anterior autor, resalta el poder que tiene el Estado para imponer su gobernabilidad sobre las personas, en el entendido que todo Estado tiene ese poder de dominar a los administrados con el fin de poder llevar a cabo todos sus programas y gobiernos, y así poder orientar hacia las líneas que sus representantes deseen. Si bien esta definición muestra la importancia de la autoridad y del poder, se queda corta frente al concepto de Estado moderno, pues solo muestra algunos elementos que les son útiles a los estados democráticos. Pero hay que seguir adelante escrutando en más autores y teorías que puedan tener un concepto más adecuados, lo que genere una acepción idónea a las características del Estado colombiano. El segundo concepto de Estado se ha de tomar del autor Rosero en el 2015, citado por Burgos en el 2018, el cual afirma que la dimensión de Estado que se aborda no guarda relación entonces con la óptica de comunidad o de ordenamiento que tradicionalmente se ha entendido, sino que corresponde con el llamado Estado aparato o Estado gobierno, entendido como el complejo de órganos estatales con una subjetividad unitaria de poderes y deberes que se pone frente a los ciudadanos y otras personas jurídicas, públicas y privadas, o entendido de forma más breve, conjunto de organizaciones que ejercen el poder supremo y que, si forman un todo personificado, se denomina Estado-persona, cuya personalidad jurídica le permite actuar en el sentido de capacidad jurídica, más capacidad de obrar mediante órganos. Este concepto aporta el elemento institucional, en el cual las funciones se dividen en las diferentes ramas del poder público, las cuales tienen funciones determinadas para que faciliten la administración. Asimismo, establece que el Estado está dotado de deberes para con él mismo y con los administrados. La definición adoptada por el Departamento Nacional de Planeación, DNP, es: el Estado es una entidad política que se forma cuando en una porción de la superficie terrestre, un conjunto de personas se organiza jurídicamente bajo el mando de un conjunto de organizaciones que buscan mantener el orden en la convivencia en sociedad. Esta definición, que se ha adoptado por parte de la institucionalidad del Estado colombiano, trata de desarrollar cada uno de los elementos que lo constituyen de acuerdo con sus características y su estructura. Pues contempla que la sociedad colombiana está organizada en una estructura jurídica con una columna vertebral en las normas y las leyes que la direccionan. Asimismo, se ubica en un territorio con unas características determinadas, una estructura administrativa y política de acuerdo con su extensión y distribución territorial.
A partir de esta acepción es posible empezar a ubicarnos en los elementos básicos que tiene el Estado en Colombia. El primero de ellos es la población, la cual se define como el conjunto de individuos que se encuentran sometidos a la autoridad fundamental del Estado. En Colombia, de acuerdo con la Constitución Política de 1991, artículo 96, los siguientes son nacionales colombianos. Primero, los nacidos en el país, naturales de Colombia, incluso quienes sean hijos de extranjeros y alguno de sus padres estuviese viviendo en Colombia. Segundo, los hijos de padre o madre colombianos que hayan nacido en el extranjero y luego decidieron vivir en territorio colombiano o se registraron en una oficina consular en otro país de Colombia. Tercero, aquellos quienes hayan sido considerados como tales, por adopción, entre los que se encuentran los extranjeros que deciden adoptar la nacionalidad colombiana, los latinoamericanos y del Caribe que vivan en Colombia y que pidan ser inscritos como colombianos en el municipio donde residen, y los miembros de los pueblos indígenas que comparten territorios fronterizos entre Colombia y sus países con frontera terrestre. Ese primer elemento del Estado es el más importante porque el factor humano es el fundante de toda sociedad organizada, aquella que se estructura y da los lineamientos de cómo administrarse y dirigirse hacia los demás cuerpos sociales. El segundo elemento del Estado es la soberanía, la cual es definida como la ausencia de toda subordinación, independencia, interior y exterior, sobre el Estado para que éste ejerza su poder sobre un territorio y en beneficio de una población determinada. De acuerdo con el artículo 3 de la Constitución Política de 1991, la soberanía reside exclusivamente en el pueblo, del cual emana el poder público. De tal forma, en Colombia la soberanía es ejercida por el pueblo, de manera directa, con la posibilidad de ser elegido o de presentar iniciativas ante el Estado, o mediante sus representantes, posibilidad de elegir, en virtud de lo cual el pueblo delega al Estado el poder para gobernar sobre su territorio e interactuar con otros estados. El acto del poder soberano le permite al pueblo tomar las decisiones y que esas decisiones se vuelvan el horizonte del Estado, que parte desde la misma elección de sus representantes hasta la forma en que se toman las decisiones de gobernabilidad. El tercer elemento es el territorio, el cual es definido como el elemento físico o material en donde se asienta la población y constituye el ámbito espacial o geográfico, dentro del cual se ejerce el poder del Estado. De acuerdo con la Constitución Política de 1991, artículo 101, además del territorio continental, el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, la isla de Malpelo y demás islas, islotes, cayos, morros y bancos, también son parte de Colombia los siguientes elementos: el subsuelo, el mar territorial, la zona contigua, la zona económica exclusiva, la plataforma continental, el espacio aéreo, el espectro electromagnético y el segmento de la órbita geoestacionaria. Los límites de Colombia se encuentran señalados en los tratados internacionales aprobados por el Congreso, que son ratificados por el presidente de la República, así como los definidos por los laudos arbitrales, fallo vinculante y obligatorio que se concierta por las partes en un conflicto territorial en que sea parte el Estado. Colombia, por su ubicación geográfica, goza de todos los elementos del territorio, factor que no tienen algunos estados debido a su posición en el globo. Es por ello que el factor territorial toma gran relevancia como factor de riqueza y como elemento constitutivo del Estado en Colombia. También nos corresponde ver que el territorio nacional ha venido siendo afectado por los conflictos o diferendos con otros países vecinos, los cuales han acortado de diversas formas su extensión, lo que provoca una afectación directa a esta parte del Estado. Por ello se hace importante estudiar cada una de las partes del territorio para así poder reconocerle y saber su valor. Como lo puede ser el espacio aéreo, parte del territorio constituida por la columna de aire que se levanta sobre la superficie continental y marítima del Estado y que tiene como límite superior el espacio ultraterrestre o exterior, es decir, el espacio por fuera de la superficie del planeta Tierra. El espectro electromagnético, parte del territorio constituida por el conjunto de las ondas electromagnéticas en el cual se da el fenómeno de las telecomunicaciones, transmisiones y emisiones de sonidos, datos e información de cualquier naturaleza, etc. La zona económica exclusiva, franja de mar, adyacente al mar territorial y a la zona contigua, y que va mar adentro,
hasta un máximo de 200 millas náuticas contadas a partir de las líneas de base. En esta área el Estado ejerce derechos de exploración, explotación, conservación y administración de recursos de toda especie. El mar territorial, zona de mar adyacente a las costas del Estado, localizada por fuera del territorio continental y de sus aguas interiores, y que se extiende mar adentro, hasta un máximo de 12 millas náuticas, contadas a partir de las líneas de base. Una milla náutica equivale a 1.852 metros o 1,8 kilómetros. La plataforma continental es la porción del continente situada más allá del mar territorial de un Estado, que está sumergida bajo el mar en lecho y subsuelo del mar y que se extiende mar adentro hasta una distancia de 200 millas náuticas contadas a partir de las líneas de base. El segmento de la órbita geoestacionaria, parte de la órbita terrestre cuya altitud es de 35.786 kilómetros. Aproximadamente que le corresponde a Colombia por ser un país que se encuentra atravesado por la línea del Ecuador, es un país ecuatorial, y sobre la cual es posible mantener un satélite en posición estacionaria. La zona contigua, área de las aguas de alta mar situada inmediatamente enseguida del mar territorial, en el área de importancia para la implementación de medidas de prevención, protección y seguridad nacional. Se extiende mar adentro, hasta un máximo de 12 millas náuticas, contadas a partir del mar territorial. El subsuelo, porción que se encuentra debajo del suelo y que se prolonga como un cono, en cuyo vértice está el centro de la Tierra. La Constitución Política de 1991 señala en su artículo 332, así como en el 102, que la nación es propietaria del subsuelo y de los recursos naturales no renovables. La línea de base son líneas imaginarias a partir de las cuales se mide la anchura de elementos del territorio marítimo como el mar territorial, la zona contigua, la zona económica exclusiva y la plataforma continental. Ahora bien, dependiendo de cada constitución se establece la forma de organización estatal, pues de esta depende el tipo de estructura a nivel territorial y así la forma en que la administración pública funciona. Así como el poder del Estado se separa en distintas ramas, también existe la opción de distribuirlo en los distintos niveles territoriales. El interrogante es, entonces, si el poder se concentra exclusivamente en una parte del territorio, usualmente la capital del Estado, Estado unitario, o si, por el contrario, se distribuye entre el nivel central y las diversas comunidades locales sobre las cuales tiene jurisdicción dicho Estado federal. En general, en los estados se encuentra que el territorio nacional se divide en secciones territoriales que permiten identificar el nivel central, localizado en la capital, así como la ubicación de los diferentes asentamientos de población que hacen parte del estado. Teniendo en cuenta la distribución del poder establecido en la Constitución Política de Colombia permite entender que las ramas del poder público y las instituciones están desde su autonomía para que el Estado pueda cumplir sus fines. Es por ello que, la separación de poderes distribuye funciones muy específicas a cumplir por parte de las instituciones que las conforman. La división de poderes como parte de la estructura del Estado permite desarrollar las funciones sustantivas del Estado mismo, de acuerdo al inicio del Estado moderno, es por ello que, la función de legislar, de administrar justicia y de ejecutar o administrar al Estado, teniendo en cuenta lo anterior, se hace dispendioso la descripción de las funciones de las ramas del poder público. La rama legislativa hace parte de los poderes públicos del Estado colombiano y está representada por el Congreso de la República, al que le corresponde reformar la Constitución, hacer las leyes y ejercer el control político sobre el gobierno y la administración. La rama legislativa está representada por una corporación pública colegiada de elección popular denominada Congreso de la República o Congreso de Colombia, el cual está integrado por el Senado de la República y la Cámara de Representantes, constituyendo así un sistema bicameral, es decir, una Cámara Alta representada por el Senado y una Cámara Baja representada por la Cámara de Representantes. Funciones del Congreso de la República. El Congreso de la República debe cumplir con ciertas funciones y entre ellas están las siguientes. Primero, función constituyente, corresponde al Congreso reformar la Constitución política mediante actos legislativos. Segundo,
función legislativa, permite al Congreso elaborar, interpretar, reformar y derogar las leyes y códigos en todos los ramos de la legislación. Esta es la principal función del Congreso, en virtud de la cual éste expide leyes, a partir de proyectos de ley, es decir, normas escritas que se aplican con carácter general en todo el territorio colombiano. Tercero, función de control político, para convocar y solicitar explicaciones a los ministros del despacho y demás autoridades, y conocer de las acusaciones que se formulen contra altos funcionarios del Estado. La moción de censura y la moción de observaciones pueden ser algunas de las conclusiones de la responsabilidad política. Cuarto, función judicial, para juzgar excepcionalmente a los altos funcionarios del Estado por responsabilidad política. Quinto, función electoral, le permite al Congreso elegir a los titulares de altos cargos del Estado, Contralor General de la República, Procurador General de la Nación, magistrados de la Corte Constitucional y de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, Defensor del Pueblo y Vicepresidente de la República, cuando hay falta absoluta, y designado a la presidencia en el periodo 1992 a 1994. Sexto, función administrativa, para establecer la organización y funcionamiento del Congreso Pleno, el Senado y la Cámara de Representantes. Séptimo, función de control público, para reemplazar a cualquier persona, natural o jurídica, a efecto de que rinda declaraciones, orales o escritas, sobre hechos relacionados con las indagaciones que la Comisión de Acusaciones adelante. Octavo, función de protocolo, para recibir a jefes de Estado o de gobierno de otras naciones. La segunda rama del poder público a la que pertenece el Estado colombiano es la rama ejecutiva, que como su nombre lo dice es aquella que se encarga de ejecutar las políticas propias del Estado, así como la aplicación de las leyes y demás normativas. Es por eso que debemos entender las funciones generales de la rama ejecutiva en Colombia. La rama ejecutiva es la rama del poder público que ejerce las funciones del Estado relacionadas con el gobierno y la administración. La rama ejecutiva es presidida por el presidente de la República y a ella pertenecen autoridades de todos los órdenes territoriales existentes, nacional, departamental, distrital y municipal. La Constitución establece que la rama ejecutiva tiene una expresión nacional, en cabeza de la nación, y una territorial, representada por las entidades territoriales existentes, como los departamentos, los distritos y los municipios, distinción que guarda relación con el tipo de Estado que caracteriza a Colombia, Estado unitario, en el cual las secciones territoriales no pueden darse su propia constitución, ni tampoco ejercen, de manera autónoma, la función legislativa y judicial. El gobierno nacional está formado por el presidente de la República, los ministros del despacho y los directores de departamentos administrativos. El presidente y el ministro o director de departamento correspondientes en cada negocio particular constituyen el gobierno. Las gobernaciones y las alcaldías, así como las superintendencias, los establecimientos públicos y las empresas industriales o comerciales del Estado forman parte de la rama ejecutiva. Teniendo en cuenta lo anterior, la misma ley ha establecido la estructura orgánica de la rama ejecutiva en sus principales instituciones e integrantes, dependiendo de la necesidad de la administración y los temas coyunturales del Estado colombiano. Es por esto que la administración de forma general está organizada así. La actual organización, a octubre de 2009, de la rama ejecutiva o administrativa está prevista en la Ley 489 de 1998, por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional. En dicha ley se diferencia entre la organización de la rama ejecutiva en el orden nacional y la estructura de la administración pública tanto en el orden nacional como territorial. A nivel central. La Presidencia de la República. La Vicepresidencia de la República. Los consejos superiores de la administración, por ejemplo. El Consejo de Ministros, el Consejo de Política Económica y Social COMPES. Los ministerios y departamentos administrativos. Las superintendencias y unidades administrativas especiales sin personería jurídica. Y por último, los establecimientos públicos. Sector descentralizado por sectores. Las empresas industriales y comerciales del Estado.
Las superintendencias y las unidades administrativas especiales con personería jurídica. Las empresas sociales del Estado y las empresas oficiales de servicios públicos domiciliarios. Los institutos científicos y tecnológicos. Las sociedades públicas y las sociedades de economía mixta. Y por último las demás entidades administrativas nacionales con personería jurídica que cree, organicen o autorice la ley para que formen parte de la rama ejecutiva del poder público. La rama judicial es la tercera parte de la división de poderes, en la cual se cumple con la tercera función esencial que debe tener un Estado, es la capacidad de administrar justicia. Dicha función permite que se mantenga el orden dentro del ser de la sociedad. Esta función ha sido básica desde la primera acepción de Estado. La Constitución política y la ley han mostrado la estructura general del Estado colombiano. En lo referente al sistema judicial establece que la rama judicial es la encargada de administrar justicia y decidir cuestiones jurídicas controvertidas mediante pronunciamientos que adquieren fuerza de verdad definitiva. Dichos pronunciamientos toman principalmente la forma de sentencias, fallos o autos, cuyas características generales se presentan a continuación. Diferentes corporaciones colegiadas, organismos y autoridades encargadas de administrar justicia. Corte Constitucional. Corte Suprema de Justicia. Consejo de Estado. Consejo Superior de la Judicatura. Fiscalía General de la Nación. Tribunales y jueces. Adicionalmente, la Constitución prevé la existencia de jurisdicciones especiales. Autoridades de los pueblos indígenas. Jueces de paz. Fundamentos del Estado colombiano. Todo Estado se rige por un conjunto de normas, encabezadas por la Constitución política, que orientan la organización y funcionamiento del Estado, así como las relaciones de éste con su territorio y sus habitantes. Con base en la pirámide planteada por Hans Kelsen, jurista austríaco de origen judío, en donde se presenta la jerarquía de las normas en Colombia, diferenciando aquellas que son emitidas por las ramas del Estado a escala nacional, principalmente la rama legislativa, leyes, y la ejecutiva, decretos y resoluciones, y las que expiden las entidades territoriales, departamentos y municipios, que hacen parte de la rama ejecutiva o administrativa del poder público. En la pirámide se aprecia que en su base se encuentra la norma de menor extensión, en cuanto a tamaño, pero de mayor relevancia para el Estado y la sociedad, como lo es la Constitución política, a partir de la cual se dan los demás desarrollos normativos por parte de las autoridades estatales, desde las leyes, proferidas por el Congreso de la República, hasta las resoluciones que elaboran algunas dependencias de las alcaldías municipales. Constitución política y derechos fundamentales. En Colombia el cambio de la Constitución de en 1991 produjo la actualización de los derechos fundamentales que la Carta Magna contenía. En ese sentido, son tres tipos de derechos los que están consagrados en el título segundo de la Constitución. El primero de ellos son los denominados derechos fundamentales, los cuales están compuestos por igualdad, artículo 13, el reconocimiento de la personalidad jurídica, artículo 14, la intimidad, artículo 15, la honra, artículo 21, la paz, artículo 22, la presentación de peticiones a las autoridades públicas, artículo 23, el trabajo, artículo 25, y los derechos de reunión y asociación, artículo 37. De los anteriores, el derecho a la igualdad tiene un carácter de transversal, pues puede a su vez afectar otras garantías y tiene 6 elementos fundamentales. Primero, la igualdad ante la ley o igualdad formal, entendida como la garantía de igual protección por parte de las autoridades, y la igualdad de oportunidades o igualdad material. Segundo, la prohibición de discriminar por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. Tercero, la obligación de promover las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva. Cuarto, la posibilidad de adoptar medidas a favor de grupos discriminados o marginados. Quinto, la obligación del Estado de brindar especial protección a personas que por su condición económica, física o mental se encuentran en circunstancias de debilidad manifiesta. Y sexto,
el deber del Estado de sancionar los abusos o malos tratos contra quienes se encuentren en condiciones de indefensión o marginación. Es de gran relevancia para la evolución de un Estado que sus ciudadanos tengan claros sus derechos y garantías para saber cuál es el campo de acción que tiene cada uno de ellos, su alcance y los límites. Es también una carta de navegación para que las instituciones del Estado y el gobierno mismo prioricen su accionar para que no solo se establezcan como garantías, sino que se vuelvan realidades de todos los días. Los diferentes documentos internacionales que reglan los derechos humanos no solo se limitan a enunciados del derecho, por el contrario, se han preocupado por darle el alcance suficiente de tal manera que sean universales. Es por ello que las libertades se encuentran determinadas en su globalidad y éstas fueron bien recibidas por la Constitución colombiana. Las libertades reconocidas son: el libre desarrollo de la personalidad, artículo 16, la libertad de conciencia, artículo 18, la libertad de cultos, artículo 19, la libertad de expresión, artículo 20, la libre locomoción, artículo 24, de escoger profesión u oficio, artículo 26, de cátedra y enseñanza, artículo 27, libertad personal, artículo 28, la libertad de asociación, artículo 38, y la libertad de constitución de sindicatos, artículo 39. El establecimiento de prioridades en los derechos ha sido reforzado por la diferente jurisprudencia de la Corte Constitucional en Colombia, la cual ha establecido por medio de la interpretación jurídica, hermenéutica jurídica, el alcance particular de cada uno de ellos, por ejemplo, la capacidad para decidir sobre su cuerpo otorgada a las mujeres y miembros de la comunidad LGBTQI, la dosis personal, entre otros elementos constitutivos de los derechos. El derecho a la vida es uno de los derechos que ha venido evolucionando en su interpretación y alcance, tanto en temas como el aborto, como en la eutanasia y otras formas de ponerle fin a dicho bien tutelado. Este último está delimitado así. En la actualidad, la muerte asistida es una práctica legalmente regulada. Sin embargo, para llegar a este punto se tuvo que generar un activismo fuerte a favor del derecho a morir dignamente. Como se dijo previamente, una de las principales causas de muerte en Colombia es la enfermedad cardiovascular y las neoplasias, masa anormal de tejido que se produce cuando las células se multiplican a un ritmo superior a normal. Estas enfermedades se caracterizan por tener un curso degenerativo progresivo, lo que provoca el sufrimiento del paciente en las últimas etapas de su vida. Esto fue apreciado por la Corte Constitucional y en sentencia C-239 de 1997, dictó que cuando una persona padezca de una enfermedad terminal que le produzca sufrimiento y manifieste su voluntad de provocar su muerte, deberá practicársele algún procedimiento médico, realizado por un profesional de salud, que garantice su derecho a morir dignamente. Otro grupo de derechos fundamentales establecidos en la Constitución Política de Colombia está relacionado a los derechos de participación. Estos son pilar fundamental de la estructura del Estado colombiano, todo porque asegura que la ciudadanía tenga un rol activo en la vida social del Estado, es tanto que la nación compuesta por el constituyente primario tienen muy bien definidos los mecanismos de participación ciudadana, porque la misma Constitución así se los establece. Estos derechos de participación son: primero, elegir y ser elegido. Segundo, tomar parte en elecciones, plebiscitos, referendos, consultas populares y otras formas de participación democrática. Tercero, constituir partidos, movimientos y agrupaciones políticas sin limitación alguna, formar parte de ellos libremente y difundir sus ideas y programas. Cuarto, revocar el mandato de los elegidos en los casos y en la forma que establecen la Constitución y la ley. Quinto, tener iniciativa en las corporaciones públicas. Sexto, interponer acciones públicas en defensa de la Constitución y de la ley. Y séptimo, acceder al desempeño de funciones y cargos públicos, salvo los colombianos, por nacimiento o por adopción, que tengan doble nacionalidad. Ahora bien, los derechos fundamentales son consecuencia de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Todo su proceso histórico ha generado grandes avances sociales y Colombia no ha sido ajeno a ello. Es importante hacer un recorrido de los derechos humanos partiendo de su contextualización generacional.
Cuando se habla de derechos humanos debe entender que estos se encuentran organizados de forma generación, teniendo en cuenta que el surgimiento de los mismos se ha desarrollado en distintos tiempos y compases históricos, se han completado y armonizado a las realidades presentes en la sociedad y los estados. Teniendo en cuenta lo anterior, los derechos humanos se dividen en 3 generaciones. La primera generación se denominan derechos civiles y políticos, la segunda corresponden a los derechos sociales, económicos y culturales, y la tercera generación de derechos son los derechos de los pueblos, derechos de la cooperación, derechos de la solidaridad y derechos colectivos. Cada una de ellas poseen un paquete de derechos que los desarrollan, por eso, la primera generación tiene campo de aplicación personal, la segunda de un espectro social y la tercera maneja a nivel global. Para hablar de la historia de los derechos humanos, se debe remitir a la Revolución Francesa y a la independencia de los Estados Unidos, como referente principal de los derechos de primera generación, aunque el primer antecedente se remonta al Código de Hammurabi en Mesopotamia, el cual establecía la ley del talión, el cual establecía la proporcionalidad de la pena en torno a la venganza. En 1789, durante la Revolución Francesa, en un intento de acabar con el absolutismo que hacía ley de los encaprichamientos del rey, se establecen las bases de los derechos humanos, a través de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano. Esta declaración tiene sus bases ideológicas en la Ilustración, Locke, Voltaire, Montesquieu, Rousseau. Las ideas de libertad, derechos, separación de poderes y tolerancia quedan establecidas como elemento político y se supera su mera manifestación en el terreno ideológico. La Revolución Americana de 1776, surgida de la misma tradición ilustrada, comportó la primera Declaración de Derechos, aunque sin voluntad de universalidad, la Declaración de Derechos del Pueblo de Virginia. Los Estados Unidos de América basan su democracia y su constitución en las ideas ilustradas y liberales, aunque mantienen la esclavitud hasta el final del siglo XIX, una situación política equiparable al apartheid hasta la segunda mitad del siglo XX. Eso demuestra que la mera existencia de los derechos humanos no garantiza su cumplimiento. No podemos negar la evolución, pero debemos hacer mucho más que simplemente vincular nuestra legislación a la Declaración de Derechos Humanos vigente. Los derechos y libertades individuales. Primero, toda persona tiene los derechos y libertades fundamentales sin distinción de raza, color, idioma, posición social o económica. Segundo, todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad jurídica. Tercero, los hombres y las mujeres poseen iguales derechos. Cuarto, nadie estará sometido a esclavitud o servidumbre. Quinto, nadie será sometido a torturas, ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, ni se podrá hacernos daño físico, psíquico o moral. Sexto, nadie puede ser molestado arbitrariamente en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni con ataques a su honra o su reputación. Octavo, toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia. Noveno, toda persona tiene derecho a una nacionalidad. Décimo, en caso de persecución política, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él, en cualquier país. Décimo primero, los hombres y las mujeres tienen derecho a casarse y a decidir el número de hijos que desean. Décimo segundo, toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de religión. Décimo tercero, todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión de ideas. Y décimo cuarto, toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas. Los derechos civiles y políticos establecidos en la Declaración son: primero, todo ser humano tiene derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica. Segundo, todos somos iguales ante la ley, esto es, a todos debe aplicarse de igual manera. Tercero, toda persona tiene derecho al juicio de amparo. Cuarto, nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. Quinto, toda persona tiene derecho a ser oída y tratada con justicia por un tribunal imparcial. Sexto, toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia, mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley. Séptimo,
toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país. Octavo, toda persona tiene derecho a ocupar un puesto público en su país. Y noveno, la voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público. Esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas. Para los derechos de segunda generación, se debe enmarcar que más que un proceso revolucionario del sistema político, se habla de grandes cambios en el sistema económico, con los que cambian los medios de producción, se intensifican las distinciones de clases ahondando problemas ya presentes y generando nuevos. Durante los siglos XIX y XX se producen en Europa dos fenómenos fundamentales. Por una parte, la extensión de los regímenes políticos liberales a partir de las revoluciones de 1830 y 1848, y el inicio de la lucha obrera que marcará la necesidad de reconocer a derechos económicos y sociales. Los derechos de segunda generación son: primero, toda persona tiene derecho a la seguridad social y a obtener la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales. Segundo, toda persona tiene derecho al trabajo en condiciones equitativas y satisfactorias. Tercero, toda persona tiene derecho a formar sindicatos para la defensa de sus intereses. Cuarto, toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud, la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Quinto, toda persona tiene derecho a la salud física y mental. Sexto, la maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Séptimo, toda persona tiene derecho a la educación en sus diversas modalidades. Octavo, la educación primaria y secundaria será obligatoria y gratuita. Noveno, tenemos derecho a la seguridad pública. Y décimo, los padres tienen derecho a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos. Los derechos de tercera generación son de creación más reciente, con antecedentes derivados de los dos grandes conflictos del mundo y las crisis propias de la geopolítica de la postguerra, así como el surgimiento del confrontamiento entre el capitalismo y comunismo como sistemas políticos en el mundo. Es con ello que la Guerra Fría toma fuerza y tensiona la dinámica global, aunado a ello la constante amenaza de los conflictos nucleares, guerras químicas y biológicas como mecanismo de presión. Los derechos de los pueblos son: a la autodeterminación, a la independencia económica y política, a la identidad nacional y cultural, a la paz, a la coexistencia pacífica, al entendimiento y confianza, a la cooperación internacional y regional, al desarrollo, a la justicia social internacional, al uso de los avances de las ciencias y la tecnología, a la solución de los problemas alimenticios, demográficos, educativos, ecológicos, al medio ambiente, al patrimonio común de la humanidad y al desarrollo que permita una vida digna. Derecho internacional humanitario. Como consecuencia de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano y después de la Segunda Guerra Mundial, se hizo imperioso en el mundo poder regular la vivencia de los derechos humanos, así como la reglamentación de la guerra y todos los tipos de conflictos que se pueden presentar y que afectan al ser humano. Es por ello que se generó la Convención de Ginebra como un acuerdo base en el que se reglamenten todos los derechos y su forma de aplicación en el mundo y se entrega su vigilancia y control al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, ONU, así como a las recién creadas Cortes de Justicia Internacional y demás instituciones garantes a nivel internacional. Por eso la declaración establece que, entendido de tal manera, el derecho internacional humanitario ocupa, en el derecho internacional público, el lugar propio del cuerpo de reglas que antes se conocían como derecho internacional de guerra. Pero, entre las indagaciones al encarar el derecho internacional humanitario, la primera puede provenir de la asociación de dos términos que parecen contradictorios a algunos, y que son el término derecho y la palabra humanitario. Mientras se entiende por derecho el conjunto de normas obligatorias, sancionadas con un sistema de implementación y de ejecución, el término humanitario suele referirse más a un sistema de reglas de conducta basado en una escala de valores éticos que se eligen por preferencias ideológicas sin darles un carácter conminatorio a nivel del comportamiento social. Por consiguiente, pueden surgir dudas sobre la pertenencia misma del derecho internacional humanitario al derecho, entendido como un sistema de normas vigentes y contundentes.
La humanización de la guerra, como denominan algunos, es parte de los documentos tratantes del derecho internacional humanitario. Por tal motivo, la preocupación del globo terráqueo por evitar que la guerra en sí se vuelva más nociva para el mismo ser humano y todo aquello en lo que tenga injerencia. Los primeros intentos de regulación de la guerra se han caracterizado por la fundación del derecho internacional como disciplina distinta de las ciencias jurídicas fue más que nada debido a la transferencia del debate sobre la guerra justa o guerra legítima y la que no lo era, basado en consideraciones filosóficas e ideológicas, al nivel del derecho concebido como régimen político de las relaciones internacionales o guerra legal. Aunque suele considerarse el año 1864, correspondiente a la creación del primer instrumento multilateral del derecho internacional humanitario, el primer Convenio de Ginebra, como la fecha de nacimiento de este, es obvio que las normas de aquel derecho existieron con mucha anterioridad. Aun fuera del marco de reglas consuetudinarias, ya existía una cantidad de tratados internacionales bilaterales que contenían reglas de naturaleza humanitaria en la más remota antigüedad. El derecho internacional humanitario adquirió un cometido más específico al convertirse en un régimen jurídico general del comportamiento internacional ante la situación de la guerra. La aplicabilidad de la Convención de Ginebra ha sido paulatina teniendo en cuenta que la guerra evoluciona, los tipos de conflictos son tan individuales y únicos que al derecho internacional le ha correspondido regular los parámetros generales de la guerra y los conflictos, pero más aún a los agentes de estos, colocando límites a su actuar dentro de los términos de respeto a lo que es fundamental. Es por ello por lo que, el recurso a la fuerza como medio de solución de las controversias, esa disposición es parte del Jus Cogens internacional, está contenida en la Carta de Naciones Unidas, concretamente en el artículo 2.4 de la Carta de San Francisco que prohíbe el uso de la fuerza. Ahora bien, el derecho humanitario tiene naturaleza de carácter convencional, independientemente de que el derecho de gentes reconoce ciertos principios como normas consuetudinarias internacionales a través de la práctica de los estados y las entidades no estatales. Cuando hablamos del derecho humanitario, hay que distinguir entre el jus ad bellum que se refiere a la autoridad para recurrir a la guerra, es decir, quien puede recurrir a ella. ¿Cómo se observa? Este derecho contesta a la pregunta, ¿cuándo? Mientras tanto el jus in bello se refiere a las reglas aplicables a un conflicto armado, tradicionalmente, este derecho trata de humanizar el conflicto armado, en consecuencia, se refiere a las reglas de conducción de la guerra, a cuáles son los derechos y obligaciones de los combatientes e inclusive, el derecho humanitario internacional se refiere a la protección de los no combatientes ya que trata de subordinar los intereses de la población civil con los fines militares. Este fue el segundo capítulo de la asignatura ética, Constitución Política y Democracia. Gracias, continúa escuchando los demás capítulos.